¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese es el traje con que se va a presentar la iglesia ante su amado, ante su Cristo. Está vestida de lino fino. Son las obras justas de los santos. Tu obra, tu obra, tu obra, mi obra, iglesia. Dentro de la palabra que he venido enseñando, ¿se recuerdan ustedes de la iglesia? Originariamente yo empecé hablando de la iglesia, ¿verdad que sí? Y después, ante la situación del Medio Oriente, Israel, Hamas, empecé hablando de los eventos finales. ¿Estamos de acuerdo? De la palabra profética del Señor. Hoy yo voy a seguir hablando de la palabra profética y voy a hablar sobre la iglesia, su rapto y los eventos finales. Listo, pues vamos a irnos hablando de este tema. Lucas capítulo 17, 34, 36. Hablando Jesús dice así: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y en 2 Tesalonicenses 2:1 el apóstol aclara un poquito más este evento y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no ignoréis acerca de los tiempos finales. Dentro de ese conjunto de enseñanza que he estado compartiendo con ustedes sobre las profecías bíblicas, seguiré enseñando este tema de suprema de suprema importancia en la iglesia, donde la iglesia es la protagonista. El tema de hoy, la iglesia es la protagonista, es la clave en este tema que voy a estar hablando. Este evento que sacudirá al mundo, y como cuando Cristo que partió la historia en dos, bueno, este evento partirá la historia de la humanidad final en dos: el antes y el después de la iglesia. El tema muy grande para los creyentes de todos los siglos, en especial para la iglesia de hoy y para la iglesia de mañana. La iglesia, su rapto y los eventos finales. Hagamos una realimentación para ponerle en contexto de la iglesia. Es de recordar que la iglesia nace en Hechos capítulo 2, en el descenso del Espíritu Santo. Amén. Allí nació la iglesia, con un evento sobrenatural. Dios le da a Moisés las 10 tablas de la ley con un evento sobrenatural, del portento sobrenatural de Dios. Dice que ningún animal se podía acercar, ni ninguna persona humana se podía acercar a las faldas del monte porque caía muerto, porque la gloria de Dios invadía todo. Pero la finalización de la ley también hay un impacto de grado superlativo, termina y empieza otro, que es la muerte de Cristo en el Calvario. Amén. Y la resurrección de Cristo. La iglesia nace exactamente estando un grupo de personas en un lugar que habían alquilado llamado el aposento alto, y allí habían 120 hermanos, y el Señor le había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense, porque dentro de muy poco van a ser llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Y allí en el momento dado el Espíritu descendió, que la iglesia se funda. Y ese grupo minúsculo empieza a llenar a Asia y a todo el mundo, al imperio romano, en la misma guardia pretoriana, que era el anillo de seguridad más mega recontra terrible. Dice que Pablo le estaba escribiendo a hermanos que estaban en la guardia pretoriana del César. Allí esa iglesia que está allí, empezó a crecer, empezó a desarrollarse. Y en Hechos capítulo 2 ya no es la ley de Moisés el medio de salvación. Es entonces lo que se conoce en la teología como la dispensación de la gracia. Entonces, la iglesia se sustenta en la gracia. ¿Qué es la gracia? Ok, antes de definirle qué es la gracia, a Israel se le quitó el privilegio de ser la nación abanderada, porque el propósito original de Dios era que a través de Israel, como nación modelo, bendecir a todas las demás naciones del mundo. Ese era el modelo original. Pero Israel se equivocó porque se puso orgulloso, prepotente, soberbio. Todo quería que girara alrededor de ellos. A los demás ellos le decían gentiles y le decían perros en los labios de Jesús. Eso le dice a aquella mujer: porque no les es permitido
ok, echar el pan de los hijos a los perrillos. Y entonces ellos se consideraron pues como únicos, y el Señor les desplazó, le quitó ese privilegio y se lo pasó a la iglesia. Entonces la iglesia se convirtió en la banderada, en la proclamación del evangelio y la salvación del mundo. Usted puede decir amén. Y entonces la iglesia durante 21 siglos, en toda, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de las fallas que han habido dentro de la iglesia, a pesar de las persecuciones terribles, terribles, como las imperaciones imperiales y todo el desarrollo de la humanidad, como lo que hace China, como lo que hace Corea del Norte, como lo que hacen los países fundamentalistas, como lo que pasa en Cuba y en otros países donde no es permitido hablar de Dios, así como usted y yo lo estamos haciendo aquí. Entonces, a pesar de todo eso, la iglesia ha estado proclamando el nombre de Cristo. Y por eso usted y yo hoy oímos palabra, por eso yo oigo palabra, por eso enseño palabra, por eso usted y yo tenemos la seguridad que somos salvos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia ha estado predicando el arrepentimiento de los pecadores, el perdón, el reconcilio y la salvación. Y todos los millones de millones que se han convertido en hijos de Dios. Y se seguirán convirtiendo, porque ahí está tu esposo, tu esposa, ahí están tus hijos, tus nietas, ahí están tus amigos, ahí están todos los venezolanos, tanto del mundo que se van a convertir si tú y yo predicamos el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces esa gente se convirtió en hijos de Dios. Usted y yo, hijos de Dios, no éramos hijos de Dios. Oigamos cómo Jesucristo describe la diferencia entre su pueblo judío y los gentiles. Oiga, Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino. ¿A quiénes vino? A los judíos, a los hebreos, a los israelitas. Porque para ellos era la promesa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entramos usted y yo. Más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos lo han recibido? Eso es. A ellos, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Le dio potestad, le dio autoridad de ser constituidos, de ser llamados hijos de Dios. En este tiempo, durante 21 siglos, Dios está llamando pueblo del pueblo gentil, pueblo para Él. Y en Hechos 15:4, Pedro lo escribe de esta manera, en el concilio de Jerusalén. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Diga conmigo, yo no era pueblo de Dios, pero ahora soy pueblo de Dios. ¿Qué somos? Y describiéndolo el apóstol San Pablo de una forma más cercana a nosotros y comparándonos lo que éramos y lo que ahora somos, él dice de la siguiente manera en su primera epístola 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Eso es para usted y para mí. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire lo que viene. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Levante la mano pues, siente contento. Échele allí una adoración, échele una alabanza al Señor. Exprese con sus labios gratitud al Señor. Esta etapa de la iglesia de predicación se llama la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, o la dispensación del pueblo gentil, la cual es salvos por gracia. No es por los méritos, no es porque usted diga, no es por la ignorancia nuestra, no, que yo no tuve oportunidad de estudiar, no es por el dinero o por la ofrenda, no es por lo lúcido de su mentalidad que usted tenga, o no es por la ignorancia la cual a usted le abrace. No. Ahora es que somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Pablo lo describe así en Hechos 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. Diga conmigo, salvo
soy por la gracia. La palabra gracia significa don inmerecido. Algo que me dan y yo no lo merecía. Entonces, la dispensación de la gracia, este periodo de gracia de 21 siglos, pasaremos al siglo XXII, no sé, y creo que no. Creo que estamos viviendo las últimas generaciones que está pisando la tierra, antes que se desaten todos los eventos de juicios de Dios. Pero que usted y yo tendremos el privilegio que seremos arrebatados, trasladados, raptados a la presencia del Señor, llevados a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Entonces la dispensación de la gracia llega a su fin con el rapto, el arrebatamiento, o lo que se llama el traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Tú y yo nos preparamos para ser trasladados, para ser llevados, utilizando un término un tanto medio impropio, que es raptados, arrebatados. En este mundo que cada día se hace insoportable y difícil de vivirlo, porque marcha aceleradamente hacia el mal. En medio de esa realidad, en un punto culminante, tú y yo seremos raptados, arrebatados, trasladados a la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, dentro del contexto del mundo globalizado, el contexto del mundo globalizado se está corrompiendo. Marcha aceleradamente hacia el mal. Los países se preparan para más guerra. ¿Usted ha visto guerra? Bueno, hay más guerra. Hay más guerra, hay más guerra. Bueno, y aquí tenemos una cerquita, ¿no? Que nos está roncando. Guyana, Venezuela, Venezuela, Guyana. Y si no se dirigen las cosas bien, Dios nos guarde. Diga conmigo, Dios, guárdanos de guerra. Va a haber guerra. Los líderes de los gobiernos se harán más autoritarios, más déspotas y violadores de los derechos humanos. La gente va a sufrir más. Las libertades individuales son llevadas al extremo del libertinaje. Cosa terrible. Lo he puesto en contexto en otros pasajes de mis prédicas. Bueno, que su niña, teniendo 15, 16, 18 años, le diga: mami, yo siento dentro de mí que ya yo no soy mujer. Aunque tengo todos los rasgos de género de mujer, pero yo me siento otro. Yo soy un hombre, mami. Y que tu muchacho con esa voz gruesa, con el pelaje ya en todo su cuerpo, esto y lo otro, y desarrollado, te diga: no, es que bueno, yo nací en un cuerpo equivocado. Eso es muy terrible. Y como ahora hay otras especies y no, yo no soy ni hombre ni mujer, yo no sé qué es lo que soy. En un momento dado puedo ser un perro, puedo ser una rana, yo puedo ser esto, puedo ser lo otro. Bueno, porque hay otras especies. Bueno, usted y yo vamos a seguir viviendo cosas terribles. La Agenda 2030, patrocinada por los organismos mundiales, instituciones y fundaciones y personalidades multimillonarias, harán lo posible para que esa Agenda 2030 cada día se generalice. Esto que estamos viendo ustedes, algunos vestigios de esta cosa de los géneros, está patrocinada por la Agenda 2030 y mucho más. Paralelamente a esos escenarios que está viviendo el mundo, en la iglesia se están viviendo dos extremos. El primer extremo que estará viviendo la iglesia para esos momentos. Número uno, muchos ministerios e iglesias se han dejado influenciar por pensamientos filosóficos, teologías e ideologías fundamentadas en enseñanzas falsas. No crea todo lo que oiga y mire por las redes sociales. La iglesia nace exactamente estando un grupo de personas en un lugar que habían alquilado llamado el aposento alto, y allí habían 120 hermanos, y el Señor le había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense, porque dentro de muy poco van a ser llenos, bautizados con el Espíritu Santo, al nombre de Cristo. Y allí en el momento dado el Espíritu descendió. La iglesia se funda. Y ese grupo minúsculo empieza a llenar a Asia y a todo el mundo, al imperio romano, en la misma guardia pretoriana, que era el anillo de seguridad más mega recontra terrible. Dice que Pablo le estaba escribiendo a hermanos que estaban en la guardia pretoriana del César. ¿Cuántos dicen amén? Allí a esa iglesia
la iglesia empezó, esa iglesia que está allí, empezó a crecer, empezó a desarrollarse. En Hechos capítulo 2 ya no es la ley de Moisés el medio de salvación. Es entonces lo que se conoce en la teología como la dispensación de la gracia. Entonces, la iglesia se sustenta en la gracia. ¿Qué es la gracia? Antes de definirle qué es la gracia, a Israel se le quitó el privilegio de ser la nación abanderada, porque el propósito original de Dios era que a través de Israel, como nación modelo, bendecir a todas las demás naciones del mundo. Ese era el modelo original. Pero Israel se equivocó porque se puso orgulloso, prepotente, soberbio. Todo quería que girara alrededor de ellos. A los demás ellos le decían gentiles y le decían perros. Y en los labios de Jesús, Jesús le dice a aquella mujer, porque no les es permitido echar el pan de los hijos a los perrillos. Y entonces ellos se consideraron pues como únicos, y el Señor les desplazó, le quitó ese privilegio y se lo pasó a la iglesia. Entonces la iglesia se convirtió en la banderada en la proclamación del evangelio y la salvación del mundo. Usted puede decir amén. Y entonces la iglesia durante 21 siglos, en toda, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de las fallas que han habido dentro de la iglesia, a pesar de las persecuciones terribles, como las imperaciones imperiales y todo el desarrollo de la humanidad, como lo que hace China, como lo que hace Corea del Norte, como lo que hacen los países fundamentalistas, como lo que pasa en Cuba y en otros países donde no es permitido hablar de Dios, así como usted y yo lo estamos haciendo aquí. Entonces, a pesar de todo eso, la iglesia ha estado proclamando el nombre de Cristo. Y por eso usted y yo hoy oímos palabra. Por eso yo oigo palabra. Por eso enseño palabra. Por eso usted y yo tenemos la seguridad que somos salvos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia ha estado predicando el arrepentimiento de los pecadores, el perdón, el reconcilio y la salvación. Y todos los millones de millones que se han convertido en hijos de Dios. Y se seguirán convirtiendo, porque ahí está tu esposo, tu esposa, ahí están tus hijos, tus nietas, ahí están tus amigos, ahí están todos los venezolanos, tanto del mundo que se van a convertir si tú y yo predicamos el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces esa gente se convirtió en hijos de Dios. Usted y yo, hijos de Dios, no éramos hijos de Dios. Oigamos cómo Jesucristo describe la diferencia entre su pueblo judío y los gentiles. Oiga, Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino. ¿A quiénes vino? A los judíos, a los hebreos, a los israelitas. Porque para ellos era la promesa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entramos usted y yo. Más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos lo han recibido? Eso es. A ellos, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Le dio potestad, le dio autoridad de ser constituidos, de ser llamados hijos de Dios. Levante la mano para dar la gloria a Dios. En este tiempo, durante 21 siglos, Dios está llamando pueblo del pueblo gentil, pueblo para Él. Y en Hechos 15:4, Pedro lo escribe de esta manera, en el concilio de Jerusalén. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Diga conmigo, yo no era pueblo de Dios, pero ahora soy pueblo de Dios. ¿Qué somos? Sí. Y describiéndolo el apóstol San Pablo de una forma más cercana a nosotros y comparándonos lo que éramos y lo que ahora somos, él dice de la siguiente manera en su primera epístola 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Eso es para usted y para mí. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire lo que viene. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Entonces, esta etapa de la iglesia de predicación
se llama la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, la dispensación del pueblo gentil, la cual es salvos por gracia. No es por los méritos. No es porque usted diga, no es por la ignorancia nuestra. No, que yo no tuve oportunidad de estudiar. No es por el dinero o por la ofrenda. No. No es por lo lúcido de su mentalidad que usted tenga. O no es por la ignorancia la cual a usted le abrace. No. Ahora es que somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Pablo lo describe así en Hechos 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. Diga conmigo, salvo soy por la gracia. La palabra gracia significa don inmerecido. Algo que me dan y yo no lo merecía. Entonces, la dispensación de la gracia, este periodo de gracia de 21 siglos, pasaremos al siglo 22, no sé, y creo que no. Creo que estamos viviendo las últimas generaciones que está pisando la tierra, antes que se desaten todos los eventos de juicios de Dios. Pero que usted y yo tendremos el privilegio que seremos arrebatados, trasladados, raptados a la presencia del Señor, llevado a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Entonces la dispensación de la gracia llega a su fin con el rapto, el arrebatamiento, o lo que se llama el traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Tú y yo nos preparamos para ser trasladados, para ser llevados, utilizando un término un tanto medio impropio, que es raptados. En este mundo que cada día se hace insoportable y difícil de vivirlo, porque marcha aceleradamente hacia el mal. En medio de esa realidad, en un punto culminante, tú y yo seremos raptados, arrebatados, trasladados a la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, dentro del contexto del mundo globalizado que vivimos hoy, que está viviendo la humanidad, dentro de ese contexto donde la maldad se ha multiplicado y se está multiplicando y el mundo se está corrompiendo aceleradamente. Usted y yo estamos siendo testigos, estamos viviendo de cosas que nunca jamás podíamos imaginar. Mira lo que están en el cafetín, me están saboteando aquí. Lo que están en el cafetín. Usted sabe que si no le digan, entonces hay que hablarle un poquito duro. Entonces, en medio de ese contexto, el mundo globalizado se está corrompiendo. Marcha aceleradamente hacia el mal. Los países se preparan para más guerra. ¿Usted ha visto guerra? Bueno, hay más guerra. Hay más guerra, hay más guerra. Bueno, y aquí tenemos una cerquita, ¿no? Que nos está roncando. Guyana, Venezuela, Venezuela, Guyana. Y si no se dirigen las cosas bien, Dios nos guarde. Diga conmigo, Dios, guárdanos de guerra. Va a haber guerra. Los líderes de los gobiernos se harán más autoritarios, más déspotas y violadores de los derechos humanos. La gente va a sufrir más. Las libertades individuales son llevadas al extremo del libertinaje. Cosa terrible. Lo he puesto en contexto en otros pasajes de mis prédicas. Bueno, que su niña, teniendo 15, 16, 18 años, le diga, mami, yo siento dentro de mí que ya yo no soy mujer, aunque tengo todos los rasgos de género de mujer, pero yo me siento otro. Yo soy un hombre, mami. Y que tu muchacho con esa voz gruesa, con el pelaje ya en todo su cuerpo, esto y lo otro, y desarrollado, te diga, no, es que bueno, yo nací en un cuerpo equivocado. No soy ni hombre ni mujer, yo no sé qué es lo que soy. En un momento dado puedo ser un perro, puedo ser una rana, yo puedo ser esto, puedo ser lo otro. Bueno, porque hay otras especies. Harán lo posible para que esa agenda 2030 cada día se generalice. Esto que estamos viendo ustedes, algunos vestigios de esta cosa de los géneros, está patrocinada por la agenda 2030. Y mucho más.
Paralelamente a esos escenarios que está viviendo el mundo, en la iglesia se están viviendo dos extremos. El primer extremo que estará viviendo la iglesia para esos momentos. Número uno, muchos ministerios e iglesias se han dejado influenciar por pensamientos filosóficos, teologías e ideologías fundamentadas en enseñanzas falsas. No crea todo lo que oiga y mire por las redes sociales. No lo crea. ¿Oye? No lo crea. Muchos ministerios ayer sanos, hoy en día se han desviado de la verdad. Pero realmente clasifica, está en el orden de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No le digo que yo fui a un campamento para alquilar el campamento, y cuando hoy me dice, tú sabes de que vienen después de estos que se van, entonces vienen otros, y lo que son estos, me mencionó el nombre de la iglesia, me dijo, tú sabes que ellos dan la Santa Cena a cualquier tipo de persona. Si llega una persona de donde llegó, se la dan, y ellos se la ministran a niños, y a las personas que están en fornicación y adulterio también se la ministran. Ellos no tienen problema porque ellos dicen que la gracia del Señor es para todos. Pero por otro lado, ellos tienen la libertad de que si hay un matrimonio y el esposo quiere vivir con la esposa de otro matrimonio, pueden hacerlo. Y así pues. Entonces, pero aquí, pero ¿y este? ¿Este que está aquí? Pero sí, yo di clase con el libro de teología de él. Es un libro reconocido. Entonces tú dices, la cosa no está afuera, la cosa está dentro. Diga conmigo, Dios, guárdame de la influencia de líderes que en tu nombre quieren engañar a tu iglesia. Entonces, hoy en día está esto. Pero por otro lado, se es palpable lastimosamente que un sector de la iglesia, la corrupción se ha hecho presente. Ya no es la iglesia que está en Roma. No, ya son ministerios cristianos, ministerios evangélicos, donde la corrupción se hace presente. El otro día miraba en una iglesia de Inglaterra, una iglesia presbiteriana, donde el ministro de turno estaba haciendo una fiesta drag queen. Ya usted se imagina ya que una fiesta drag queen. Entonces, esto es interesante. Esto leía una encuesta en Estados Unidos, donde un alto porcentaje de los cristianos de Estados Unidos miraban a la fiesta de Halloween satisfactoriamente. ¿Eso qué te dice con esto? Que hay ministerios, hay hombres y mujeres influenciados por pensamientos filosóficos, teología e ideologías fundamentadas en enseñanzas falsas. Que la corrupción se está haciendo presente. Pero simultáneamente a esta realidad de ese lado de la iglesia, simultáneamente hay otra iglesia. Lo que Jesús llamó, hay un pequeño remanente. Hay un remanente de esa iglesia que tiene hambre por lo sagrado. Y yo creo que aquí hay una gente que tiene hambre por lo sagrado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero por otro lado hay una iglesia que tiene hambre por la santidad, por la presencia y por la manifestación del Espíritu Santo de Dios en su vida. Al nombre de Cristo. Una iglesia que cuando está orando siente la presencia y le dice, Espíritu Santo, quítame aquella cosa que a mí me gusta, que yo la quiero, y muchas veces he renunciado a ella y muchas veces me vuelve a atrapar. Pero Espíritu Santo, yo sé que yo no puedo vivir con eso. Quítamelo, Espíritu Santo. Emblanquéceme, límpiame y purifícame. Hay una iglesia que tiene hambre por lo sagrado, y yo creo que aquí hay gente, hombres y mujeres, que tienen hambre por la presencia de Dios en su vida. Pero por otro lado, esa iglesia está haciendo grandes esfuerzos por predicar el evangelio a las naciones no alcanzadas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso la importancia en tu grupo familiar, por eso la importancia en tu grupo, en tu zona, por eso la importancia ganar a tu mamá, ganar a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Ganar a tus hijos, ganar a tu vecino, ganar a tus amigos. Esta iglesia, esa misma iglesia, en algunos países se les suprime su derecho a practicar su libertad de culto. Y muchos son perseguidos, llevados a la cárcel, y otros asesinados por causa de su fe en Cristo Jesús y del evangelio.
A medida que esto sucede en el mundo, lo que está pasando en el mundo, deteriorándose, y lo que está pasando entre la iglesia, estos dos extremos, a medida que esto sucede, se acerca el cumplimiento de la promesa más hermosa que Jesús le hizo a la iglesia. Déjeme decírselo, a medida que esto pasa, a medida que usted y yo nos estamos debatiendo en el mundo por mantenernos en una vida agradable a Dios, se acerca el cumplimiento de la promesa más hermosa. Óigame, la promesa más hermosa. Y mire que el pueblo evangélico tiene promesa de Dios, pero esta es la promesa más hermosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta es la promesa más suprema. Esta es la promesa, hermano, de eternidad. Y esa promesa está en Juan capítulo 14, 1 al 2. Yo me voy, pero con una misión. Y ya Cristo está hablando del evento. Porque mi deseo es que ustedes estén donde yo estoy. Y por eso voy a preparar una habitación. Voy a preparar un lugar. Voy a preparar una morada. Voy a preparar una mansión. Porque donde yo estoy, en la morada de mi Padre, yo quiero que mis hijos, mi iglesia, mis miembros, a los cuales yo soy cabeza, estén conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y es que su novia, diga conmigo, la iglesia es la novia, la amada de Jesús. Entonces, y es que su amada, su novia y después su esposa va al encuentro de la eternidad con su Señor. Gloria al Señor. Por otro lado, también a esta promesa se le llama la bienaventurada esperanza. Desde el primer siglo hasta hoy, que la iglesia espera que su Salvador se la cumpla. Gloria al Señor. Alguien se preguntará, pastor, llévenos al final del clima de lo que nos quiere comunicar. Jesús a este evento lo planteó de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero Pedro lo plantea de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero el apóstol Pablo lo habla más gráficamente. Y el apóstol Pablo lo dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos para ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Pero Pablo aporta otros elementos adicionales escribiendo a la iglesia de Corintios, y él dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No, usted no me entendió. Y nosotros seremos transformados. Es el evento más glorioso, el evento más significativo. Hay promesa de sanidad, hay promesa de prosperidad, hay promesa de provisión. Pero este es el evento más glorioso, más hermoso, porque quita la iglesia de la tierra y se la lleva a la presencia de Dios. Quita la iglesia de la tierra y se la lleva a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor Jesús, hablando de este evento, lo dijo así. Lucas 7, 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que casados, estén juntitos, estén pegaditos, estén imantados. ¿Cuánto dicen amén? Para que no se cumpla aquí. Y cuando usted vea, hermana, y vea, y su hombre, y usted siempre con un espíritu de cuaima, su hombre se fue. Y la que tenía el espíritu de cuaima se quedó. Así que pila, hermano, pila. Pila, hombres como yo casados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que dormimos juntitos. Y no sea que por usted tener una mente cuadrada, una mente enrollada en problemática, la sierva se vaya y usted se quede. Diga conmigo, cosas.
Entonces Jesús dice, dos mujeres estarán trabajando, moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces, el rapto, el arrebatamiento o traslado de la iglesia es el acto más portentoso del poder de Dios manifestado en función de la iglesia, que cierra el periodo de la dispensación de la gracia para trasladar a su iglesia, a su amada, a su querida, a su esposa, a la eternidad. Esto es para levantar la mano, esto es para decir gloria a Dios, esto es para decir aleluya, esto es para decir amén, esto es para sacudirse y decir soy un candidato a la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces se va a cumplir ahí lo que dijo Jesucristo. ¿Ve? Sobre el que oye mi palabra y que el que me envió no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí está. Vale la pena mantenerse fiel. Gloria a Dios. Entonces, el acto del rapto, arrebatamiento o traslado de la iglesia es el acto más portentoso. La iglesia desde el primer siglo, por eso es que cuando usted lee las epístolas, ellos hablan de la venida del Señor, porque ellos vivían convencidos que para ese primer siglo Cristo venía. Pero Pablo les corrigió y dice, no es así. No es así, porque Dios está salvando el mundo. Pero no sabemos cuándo es. Pero debemos vivir bajo la convicción de que si fuese hoy, pero trabajar como si viene dentro de 100 años. Utilizando pues esa forma, ¿no? Y entonces, pero ahí en el rapto, después que la iglesia se traslade, sea raptada y sea arrebatada, que a lo mejor usted y yo, para ese momento, usted y yo estaremos ya fallecidos, estaremos partidos, amén, estaremos en ceniza. Por cierto, yo le voy a decir algo a ustedes, todos los que están aquí, que nos vamos a morir como yo. Dígale que está a su lado, tú te vas a morir como yo. Dígale, pero a lo mejor tú te mueres primero. Esa es la palabra. A lo mejor para este evento usted y yo estaremos muertos. Y a lo mejor su generación, su cuarta o su quinta generación, porque yo creo que aquí van a ver de tus hijos y tus hijos y los hijos de tus hijos se van a levantar evangélicos, van a dar primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación. Y la otra generación será una generación gloriosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo, de mí se levantarán miembros de mi familia, de mi generación, una generación gloriosa. Al nombre de Cristo. Créelo, mirándote a Dios, bendiciendo a tu generación. Se va ese vicio, se va esa atadura, ese espíritu de divorcio, se va ese espíritu de ruina moral, se va de tu familia. Gloria, levanta la mano y gózate, levanta la mano y gózate, gózate ahí, en el nombre del Señor. Pero entonces, estando en la eternidad hay dos eventos para la iglesia. Hay dos eventos para la iglesia en la eternidad. Pregúntenme, ¿cuáles son, pastor? ¿Quieren saberlo? Voy. El primer evento al ser la iglesia trasladada es que la iglesia pasa al tribunal de Cristo. Porque tú y yo seremos juzgados. Pero ya no es un juicio para condenación. Ya no es un juicio para perdón de pecado. Ya no es un juicio para condenación, para avergonzamiento. Ya es un juicio para apoderamiento, para reconocimiento. Ya es un juicio, eso que tú haces hoy aquí, que haces un esfuerzo por consagrarte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque ¿quién te impide a un hombre que se le presente una oportunidad, mire, sin riesgo, como aquella oportunidad que se le presentó a aquel hombre que aquella mujer le dijo que trabajaba con él? Mire, yo sé que usted es evangélico, yo sé que usted tiene una familia, tiene 3 hijos, que este es un hombre de orden, yo a usted lo admiro. Usted sabe que yo soy una mujer sin casar, nunca me he casado. Y usted sabe que yo me conservo. Bueno, yo quiero tener algo con usted. Yo lo único que quiero tener con usted
es un hijo. Y no se preocupe, no se preocupe. Yo no lo voy a denunciar, yo no voy a hablar, yo no sé nada. Yo lo que necesito es tener un hijo, porque tener un hijo suyo me garantizaría a mí que voy a tener un hijo honesto. Esto y lo otro y lo otro. Se la pusieron así. Mango bajito. Y se le metió aquí, chacato. Pero llegó un momento que el hombre, porque el santo, el que está siendo limpiado, emblanquecido y purificado, siente la llama del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre dice: ¿qué estoy haciendo yo? Esta conchita de mango. Ese día en adelante no volvió a pasar por ese departamento. Yo creo que hizo la oración que yo hago: San Alejo, aléjala. Esas oportunidades, esa forma esforzada que usted está haciendo, yo renuncio a la atadura del pecado en mi vida. Yo renuncio a esa forma de contestar. ¿Cómo va a ser que yo no pueda hacer un grupo? Que todo el tiempo yo salgo como tapón de colcho, porque todo el tiempo en mi casa me la tienen tallada. Yo renuncio. Espíritu Santo, haz de mí un hombre y una mujer nueva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso pues. Entonces, el tribunal de Cristo es para eso. Ya usted es salvo. Pero le van a decir: ¿te recuerdas esta ofrenda que tú diste? ¿Te recuerdas este sacrificio, este diezmo? ¿Te recuerdas cuando tú llevaste a mi hijo, a mi hija en un palo de agua? Te sacrificaste, te hiciste un montón de cosas por llevarlo. ¿Te recuerdas que tú eras una persona esforzada en tu grupo familiar? ¿Te recuerdas cuánto te ganaste, cuánto consolidaste, cuánto discipulaste? ¿Te recuerdas el sufrimiento, el vituperio que te hicieron? ¿Te recuerdas el montón de burlas que te hicieron? ¿Te recuerdas cuando te hicieron aquella cosa tan terrible? Oye, que en otra oportunidad tú te fajabas a pelear, pero tú preferiste sufrir y darte la espalda y recibir la vergüenza. Te recuerda que tú te levantabas de madrugada. Te recuerda que mi obra, gracias a ti, no se cayó. Te recuerda cómo tú amabas al ministerio, cómo apoyabas al ministerio. Te recuerdas, hijo. Bueno, aquí está tu recompensa, hijo. Aquí está tu recompensa. Aquí está tu corona, hijo. Entra en el buen gozo de tu Señor. Entra, bienvenido a tu morada eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El otro gran evento que espera la iglesia en la eternidad es: ya la iglesia no será novia, ya la iglesia será la esposa. Entonces, el otro gran evento en la eternidad que te espera, y a ti y a mí, porque yo creo que tú vas a estar allá. Yo creo que yo voy a estar allá. Yo creo que estaremos allá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale así, ahora desquítese, diga conmigo: diablo, yo voy a estar en el tribunal de Cristo. Dígale: diablo, yo voy a estar casándome con mi Señor, con mi Rey, con mi amado. Diga conmigo: yo voy a estar en las bodas del Cordero. Gloria al nombre del Señor. Entonces, las bodas del Cordero, oiga lo que dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, óigalo, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Óigame, lino fino y limpio y resplandeciente. Tres virtudes: lino, tela importante; fino, no cualquier lino degradado; limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando tú haces un esfuerzo para que haya paz en tu familia, esas son tus obras. Es tu lino fino. Te estás vistiendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando tú haces un esfuerzo para que en tu grupo familiar y en la iglesia no haya tantos problemas. Cuando tú colaboras para que la cosa salga bien, esas son las obras y acciones justas de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú aportas con tu patrimonio intelectual, con tu sabiduría y con tu gracia, aun cuando tú aportas en la medida de la provisión de Dios con tu dinero para que esto sea mejor, entonces esas son las acciones y las obras justas de los santos. En lenguaje metafórico, significado: el lino que está limpio y que es resplandeciente. Y por eso que dice la palabra: porque el Señor no quiere una iglesia que tenga mancha y con arruga. Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Entonces la iglesia estará allí. Mientras la iglesia está en la eternidad con su Señor. Óigame, porque tú y yo estaremos en la eternidad con el Señor. Y a mí me gusta personalizarlo. A mí me gusta patentizarlo. Porque alguien podrá decir, esto no es para mí, eso es para ti. Tú no estás perdiendo tiempo en la iglesia. Tú no eres un turista en la iglesia. Tú eres un miembro en la iglesia. Sobre ti está la cabeza de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sobre ti está trabajando el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Sobre ti y sobre mí está el Señor. Oh, gloria a Dios. Pero mientras la iglesia está en la eternidad, ¿dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Dígale a tu lado, no te confundas. Dígale, no te confundas. Dígale, tú y yo estaremos en la eternidad. ¿Dónde estaremos, Inver? ¿Dónde estaremos allá, hermano? ¿Dónde estaremos, Ronald? ¿Dónde estaremos, Camacho? ¿Dónde estaremos, Germona? ¿Dónde estaremos, hermano? ¿Dónde estaremos, Osvaldo Rojas? Gloria a Dios. Diga conmigo, estaré en la eternidad. Levanta la mano pues y gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate. Que tu problema se disipe, que tu angustia se disipe, que la falta de trabajo se disipe, que la falta de recursos se disipe. Vendrá la sanidad, vendrá el milagro, vendrá la provisión, vendrá el trabajo, vendrá la platica, pero que nada disipe, que tú y yo estaremos en la eternidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Mientras esto pasa, mientras la iglesia está en la eternidad con su Señor, con su Salvador, con su Rey, con su novio, con su esposo, en nombre de Cristo, pasando por el tribunal de Cristo, celebrando las bodas del Cordero, aleluya, preparándonos para venir a la tierra para gobernar con Cristo en el reino milenial, al nombre de Cristo. Mientras esto pasa, el mundo está convertido en un caos. Los líderes mundiales tratan de dar una explicación a los millones y millones de desaparecidos en el mundo. Por eso es que usted mira que están resucitando por ahí con gran profusión de publicidad y de recursos sobre los extraterrestres. Buscarán mil y unas teorías para justificar que esos millones de personas en los 5 continentes se desaparecieron. Buscarán una forma simultáneamente. O que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento empiezan a cumplirse los eventos finales profetizados en la Biblia. El anticristo se manifiesta para poner orden en el mundo, ya que será un líder carismático que tendrá grandes capacidades de solución de problemas en todos los campos. Y hablando de la aparición del anticristo, y su aparición en la humanidad, San Pablo lo describe de esta manera en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 y 8 y 9. Dice, nadie se os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, engañará, añado yo, y seducirá a la humanidad. Después que la iglesia está en la eternidad, comienza la gran tribulación. Empieza a cumplirse la semana 70 de Daniel, simultáneamente, con las varias profecías que están en el libro de Apocalipsis. Por eso que Jesús, hablando de la gran tribulación, Mateo capítulo 24, versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la habrá. La gran tribulación, un proceso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, profetizado por los profetas, pero eminentemente por Daniel capítulo 9, 24 al 27, habla de la última semana, donde el anticristo hará pacto con Israel, porque Israel jugará un rol protagónico de aquí en adelante, un rol protagónico en la gran tribulación, y jugará un rol protagónico en el reino milenial de Cristo. Empiezan a cumplirse todos los contenidos proféticos y el mundo entra en gran tribulación, guerra sobre guerra. Se desatan la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38, 39. Se cumple a gran escala los sellos, los juicios y las trompetas y las copas de Dios. Ahí están representados los juicios de Dios para la humanidad. El Señor vence con gran poder y gloria a una coalición de naciones representadas por Rusia, Europa, África,
Asia, o que algunos países del África y del Medio Oriente. Y cuando están a punto de destruir Israel, el mismo Cristo se posa en el monte de Sión, logra destruir al diablo, y según Apocalipsis 19 al 20, el Señor logra quitarle a poderío, salvar a Israel milagrosamente. Agarra al anticristo, al falso profeta y la bestia, y los lanza al infierno, y empieza la etapa de la humanidad del reino milenial de Cristo, que durante 1000 años Cristo le va a demostrar al mundo y a los líderes del mundo que solamente en Él hay paz, porque Él es el príncipe de la paz. Levante la mano y dale la gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya terminando, ya realimentando. Si aquí está un amigo, al oír esta palabra, por favor, no retenga más tu decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu alma. Esto te da el privilegio y el derecho de ser iglesia, la iglesia que se va con el Señor, la iglesia que será resucitada. Pero hermano, tú que eres un comulgante, tú que eres un participante, tú que estás luchando, es tiempo que tomes decisión para mejorar tu vida devocional, para mejorar tu vida moral, tu vida espiritual. Usted puede decir amén mientras espera el milagro de Dios, mientras espera la respuesta de Dios, pero mantén en alto tu testimonio. Número 2, por favor, esfuérzate en predicar la palabra, esfuérzate en ser una persona que sirva al Señor, y como aspecto final, mantén una fe bajo una expectativa divina. Que nada te pasará si Dios no lo permite, pero que te estás preparando para recibir el gran evento de irnos con nuestro Señor. Iglesia, su rapto y los eventos finales. Esto te toca a ti y me toca a mí. Te toca a ti, amigo, y te toca a ti, iglesia. Gloria a Dios. Al amigo lo toca porque te da una palabra de esperanza para que aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Y a ti te toca, iglesia, porque nos exhorta y nos dice que tenemos que estar preparados para ese momento, para la partida en la muerte o para ese evento. Tanto lo uno como lo otro, tú y yo tenemos que estar preparados bajo una expectativa de fe, creyendo que nos pasará lo bueno de Dios. En el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos a mantenernos, Señor, gloria a Dios, con esas acciones justas, y no mantenernos con el lino, aleluya, fino, Señor de la gloria, limpio y resplandeciente en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Iglesia, Dios me le bendiga.